Siglo III a.C. Aníbal el Cartaginés intenta lo imposible: cruzar los Alpes con su ejército de mercenarios, con elefantes incluidos. Su objetivo y gran enemigo: la República de Roma. Movido por el honor y la gloria, obsesionado por el sentido del deber hacia su patria y su padre, la profunda lucha personal de Aníbal transformará el mundo occidental. Líder carismático y genio del campo de batalla, Aníbal desea impedir que la República de Roma se haga con el control del Mediterráneo. Esta es la historia de Aníbal, enemigo de Roma. Aníbal, segunda parte. Aníbal sabía que para poder doblegar a Roma tendría que asestarle un golpe demoledor. Los romanos pronto darían a Aníbal la oportunidad que tan desesperadamente ansiaba. Pese a las continuas derrotas, los romanos fingieron no sentir el dolor que les infligía Aníbal. Por el contrario, el Senado decidió reunir el mayor ejército de la historia de Roma para terminar con Aníbal de una vez por todas. Decenas de miles de soldados romanos habían luchado contra Aníbal desde que había cruzado los Alpes, y ninguno había estado cerca de derrotarlo. Ahora el mayor ejército congregado por la República de Roma se disponía a enfrentarse al cartaginés. Escipión el joven ya se había enfrentado a la avanzada máquina de guerra de Aníbal y había sobrevivido. Ahora se preparaba para enfrentarse a él de nuevo, en la que acabaría siendo una de las batallas más grandiosas de todos los tiempos: la batalla de Cannas. Los romanos habían contemplado atónitos el avance del cartaginés por Italia, intentando aislar a Roma de sus aliados. Ahora, en el verano del año 216 a.C., Aníbal capturó el vital centro romano de abastecimiento de Cannas y bloqueó la ruta hacia los campos de cereales del sur. Acosados y amenazados por el hambre, los romanos se dispusieron a aplastarlo. Aníbal sabría que había llegado el momento, que Roma se disponía a exterminarlo con todas sus fuerzas, y que lo conseguiría igual que siempre gracias a la superioridad numérica. Las legiones romanas continuaron reuniéndose en Cannas hasta que 86.000 hombres se enfrentaron a los cartagineses. La noche antes de la batalla, el ambiente era tenso en el campamento de Aníbal. Sus hombres esperaban nerviosos a que les explicara cómo pretendía ganar a un ejército de tales proporciones. En su tienda, Aníbal expuso su plan. Aníbal confiaba, la víspera de la batalla de Cannas, que pese a la superioridad numérica de Roma, la superioridad táctica cartaginesa podría imponerse.
Aníbal convocó a sus oficiales a su tienda. Había derrotado a suficientes generales romanos para saber cómo maniobrarían en Cannas. Aníbal cuenta con que los romanos efectúen un ataque frontal sencillo, que avancen sin pensar en el peligro que supone dejar los flancos expuestos. Aníbal sabía que los romanos confiaban en la fuerza bruta de sus legiones, que eran imparables avanzando en línea recta. Aníbal planeaba utilizar ese ímpetu para atraer a los romanos hacia una trampa. Aníbal pensó: dejaré que nos hagan retroceder sin parar, y estaré al frente de las tropas, así que podré controlar y calcular este retroceso. Seguiremos retrocediendo y entonces mis flancos se abrirán y rodearemos al ejército romano. Si el plan funcionaba, la batalla de Cannas sería la obra maestra de Aníbal. Aníbal pensó: voy a ganar porque soy mejor y más inteligente. Con esto acabaré con Roma. Y después de Cannas, acudirán a mí y negociarán la paz según mis condiciones. Al día siguiente, el ejército romano avanzó hacia el campo de batalla. Ni Aníbal, ni sus hombres, ni tampoco los romanos, habían visto jamás tantos soldados reunidos en un lugar. Justo como Aníbal había previsto, los romanos se colocaron juntos en un gran bloque compacto de casi 1,5 kilómetros de longitud. Aníbal ve que es un ejército enorme, que avanzará y lanzará un duro ataque, pero no podrá actuar con inteligencia porque no tiene capacidad de maniobra. No es más que un gran ariete. Entre los romanos estaba Escipión el joven, que ahora era oficial. Un día sería el gran adversario de Aníbal, pero en Cannas aún tenía mucho que aprender. Durante los próximos milenios, los generales estudiarían la ingeniosa disposición de las tropas de Aníbal. Ante la gran masa de infantería romana, Aníbal situó a sus aliados de Hispania y la Galia. Solo un frente estrecho que aguantaría el embate del ataque romano. La caballería de ambos flancos estaba frente a frente. Y algo sorprendente: Aníbal situó a sus mercenarios africanos de élite en la retaguardia. El propio Aníbal se situó en la línea frontal con sus hispanos y galos. Allí estaría expuesto con gran peligro de resultar herido, pero su formidable presencia fortalecería los ánimos. Aníbal es el gran paradigma del caudillo militar. Él es un Barca, el heredero de Amílcar. ¿Se sitúa sobre un caballo blanco o negro en una loma, observando cómo lucha su ejército en Cannas? No. Aníbal está allí, en primera línea, luchando con gran peligro para su vida, como el más sencillo de sus soldados rasos. Pese a enfrentarse al fiero ataque del gran ejército de Roma, Aníbal hizo avanzar a sus hombres al encuentro. Aníbal avanza con su infantería para provocar a los romanos, para atraerlos y así asegurarse de que el ataque de la infantería romana se producía donde él quería. Y ahí está él y su hermano Mago que pelean junto a galos e hispanos. Aníbal, sus galos e hispanos pelearon con tenacidad para mantener la formación.
Su instinto los impulsaría a huir, pero Aníbal permanece allí con ellos, tranquilizándolos, reforzando su valor, procurando que no huyan, y van retrocediendo muy despacio, atrayendo a los romanos hacia una trampa. Los romanos siguieron avanzando. Creían que estaban ganando. Los romanos pensaban que su estrategia era perfecta, que conseguirían una victoria rápida dada su superioridad numérica. Así que siguen avanzando. Pero al hacerlo han perdido el poco orden que tenían. Es como una multitud que sale de un partido de fútbol. Miles y miles de personas que se apelotonan en una zona muy pequeña. Los romanos no se percataban de ello, pero estaban cayendo directamente en manos de Aníbal. Su plan estaba resultando. Creo que en Cannas su voluntad emana de su interior y sus hombres la perciben. Lo que les pide que arriesguen, él también lo arriesga. Y más, pues se juega la existencia de Cartago en el gran enfrentamiento contra Roma. Mientras Aníbal, los galos y los hispanos mantenían ocupada a la infantería romana, la caballería cartaginesa pone en fuga a los jinetes romanos y los expulsan del campo. Mientras tanto, Aníbal arma la trampa. Ordena que sus aguerridos mercenarios de la reserva ataquen los flancos romanos descubiertos. De repente los atacan enemigos por diversas partes. No consiguen organizarse para luchar contra ellos. Todo es un caos. El ímpetu del avance romano se detiene por completo. El bloque se ha detenido. Los soldados no saben qué está ocurriendo. Entonces regresa la caballería de Aníbal para cerrar la trampa sobre la desconcertada infantería romana. Su plan había funcionado a la perfección. Los romanos estaban rodeados, pero la batalla no se detuvo aquí. Hay que matar a esas decenas de miles de romanos y hay que hacerlo a mano. Es una carnicería constante y prolongada. Se lucha brutalmente, cara a cara, frente a frente, cuerpo a cuerpo. Escipión el joven consigue escapar de la matanza. Pero 50.000 de sus compañeros no lo logran. Aníbal pasó todo el día aniquilando a los romanos. Fue la peor derrota de la historia de Roma. Seguramente la propia Roma caería pronto. El baño de sangre de Cannas tuvo proporciones épicas. Fue la mayor victoria de Aníbal. No los ha emboscado ni sorprendido, no ha utilizado elefantes ni tampoco trucos sucios ni exóticos contra los romanos. Ha combatido con un pequeño ejército y los ha derrotado. Y no solo eso, sino que prácticamente ha destruido a ese ejército, que era el mayor que Roma hubiese desplegado en batalla. Aníbal reunió los anillos de los aristócratas muertos de entre los 50.000 cadáveres mutilados. Serían la prueba de su éxito para los que dudasen de él en Cartago. Había matado a más romanos de los que cabría imaginar y había obtenido bastante gloria para autosatisfacerse durante toda la vida. Pero era un profesional. Me sorprendería que después de Cannas hubiese dejado ya de luchar. Aunque claro, seguramente se pararía un momento para decir, caray. Después de lo de Cannas, parecía solo cuestión de tiempo que el sueño de Aníbal de aplastar a la República Romana y evitar la desaparición de Cartago se hiciese realidad. En Roma, las consecuencias de la carnicería se prolongarían décadas. El ejército de Aníbal había matado a decenas de miles de romanos.
La descendencia masculina de muchas familias quedó eliminada. Todo el mundo temía el nombre de Aníbal. Después de Cannas, los romanos sienten pavor ante Aníbal. Creen posible la destrucción de su ciudad, la derrota y el fin de la República. En Roma, aguardan a que Aníbal ataque y saquee la ciudad. Pero ese no era su plan. Su ejército era destructivo, pero relativamente pequeño, configurado para ganar victorias rápidas en el campo de batalla, no para asedios largos. El problema era la falta de soldados. No puedes sitiar una ciudad a menos que tenga superioridad numérica, por lo menos de 3-1. Eso es lo habitual. Aníbal necesitaba más hombres. Con los anillos de los muertos de Cannas como prueba de su poder, decidió enviar a su hermano Mago a Cartago a pedir refuerzos. Al mismo tiempo, envió a un emisario al Senado romano para apremiarlo a capitular y dar fin a la matanza. Pero para sorpresa de Aníbal, los romanos se negaron a negociar. Expulsaron a su emisario de la ciudad sin recibirlo siquiera. Roma se estaba jugando mucho. Si firmaban la paz con los cartagineses, toda su confederación se desmembraría. Seguramente sería lo que más temían. La República de Roma nutría su poder y a sus legiones de las ciudades-estado aliadas. Tras la matanza de Cannas, muchos de esos aliados del sur se pasaron al bando de Aníbal. Si Roma mostraba debilidad ahora, muchos más abandonarían la República. Mientras Aníbal esperaba que se uniesen a él más aliados, también aguardaba impaciente los refuerzos de Cartago. Espera que Cartago comprenda la oportunidad que él ve, que Roma está maltrecha. No hará falta mucho más si seguimos presionando. Roma se resquebrajará y caerá. Así que Aníbal espera que Cartago lo respalde totalmente. El hermano de Aníbal, Mago, llegó a Cartago para pedir refuerzos. Llevaba consigo un mensaje procedente del ensangrentado campo de batalla de Cannas. Los anillos arrebatados a miles de aristócratas y senadores romanos muertos. Mago dijo al consejo que Aníbal tenía a su alcance una gran victoria y que necesitaba refuerzos para consolidar su ventaja. Pero el consejo temía las consecuencias para Cartago si Aníbal perdía. El gobierno se acogió a lo de ojos que no ven, corazón que no siente. Está dispuesto a dar libertad a Aníbal para que luche contra Roma, pero fingiendo no darse por enterado de ello. No tenemos ni idea de esa guerra, es cosa de ese chiflado general renegado. ¿Qué podemos hacer? Y en esa misma línea su actitud hacia Aníbal es la de, si puedes ganar con lo que tienes, vale, pero tenemos otros asuntos que atender. Tú iniciaste esto, arréglatelas. Decepcionado por la falta de apoyo del consejo, Mago abandonó Cartago. Aníbal tendría que continuar solo la guerra contra Roma. Su ejército arrasó ciudades y pueblos italianos para provocar que Roma pelease. Si Aníbal lograba atraerlos a otra batalla como la de Cannas, creía que la República de Roma se desintegraría.
Sin saberlo Aníbal, en las colinas cercanas a los ensangrentados campos de Cannas estaba surgiendo una nueva forma de pensar capitaneada por Escipión. Los supervivientes de Cannas creían que Aníbal era imbatible y hablaban de huir. Escipión les exigió que conservasen el valor. Escipión los convence de que sigan adelante, de que Roma es algo por lo que vale la pena luchar y que jamás deben rendirse. Es un terco rechazo a admitir la derrota. Los romanos no aceptan que están vencidos. Esa forma de pensar alimentaría la determinación de Roma de sobrevivir. Ningún otro estado del mundo antiguo habría seguido luchando tras sufrir esas derrotas. Cualquier otro se habría rendido a esas alturas. Pero Roma ni se lo plantea. A su modo de ver, esa no era una opción. O bien gana o acaba destruida y sucumbe con la República. En este momento de crisis, el Senado quebrantó las normas establecidas. Por tradición, los comandantes tenían que haber cumplido los 40, pero ahora Escipión, aún en la veintena, recibió el mando del ejército. Tras años de observar a Aníbal en el campo de batalla, Escipión ayudaría a Roma a levantarse de entre los muertos. Primero, reconstruyó sus ejércitos. Las antiguas normas sobre quién podía incorporarse a la milicia se flexibilizaron. Se incorporaron adolescentes a las legiones. A los esclavos se les prometió la libertad si se alistaban. A los criminales y prisioneros se les prometió la amnistía. El impuesto bélico se dobló. Nadie protestó. Han estado al borde de la extinción, pero siguen ahí. No se doblegan. Y no son solo los líderes aristócratas los que quieren seguir luchando. Cualquier ciudadano está dispuesto a servir en el ejército. Seguirá luchando. Siente que es su deber para con el Estado. Tomará parte en lo que ocurre. Merece la pena pelear y morir por la República. Para alivio de Roma, la mayoría de sus aliados permaneció leal. Acudieron para incorporarse a las legiones, prefiriendo la estabilidad de la República Romana a Aníbal. Roma ofrecía a todos sus súbditos el amparo de la ley. Protegía a sus súbditos. Aníbal, por su parte, no ofrecía nada tan tangible. Había venido para liberar a la gente. ¿De qué? Él podría decir: de la tiranía romana. Derrotaron a mi padre, quieren destruir Cartago. Le contestarían: pues no sé bien dónde queda Cartago, ¿está lejos de aquí? ¿Puede dejarnos en paz, por favor? Mientras sus aliados le guardaron fidelidad, Roma contó con las mayores reservas militares del mundo conocido. No importaba cuántos campos incendiasen los hombres de Aníbal ni cuántas ciudades saquearan, los romanos no caerían en otra Cannas. Le habría encantado que los romanos se enfrentasen a él en otra batalla, que hubiese otro Cannas. Pero estos habían aprendido la lección. No le harán ese favor. Y es fácil suponer que le fastidiaría la rotunda negativa de los romanos a luchar. Con Escipión al frente, los romanos elaboraron un nuevo plan para expulsar a Aníbal de Italia. Primero, Escipión destruiría la base de Aníbal en España. Después invadiría la propia Cartago.
Aníbal se vería obligado a volver a África. En España, Escipión transformaría las torpes legiones romanas y demostraría que era un gran general, igual que Aníbal. Escipión posee una peculiar mezcla de odio hacia Aníbal. Se obsesiona con él y le admira. Parece entender muy pronto que la única forma de vencer a Aníbal es jugar según sus reglas, luchar como él. El éxito de Escipión en España significaría un gran paso adelante para Roma, el comienzo de su imperio en el continente europeo. El afán de derrotar a Aníbal hizo que Roma adquiriese esa fuerza que le permitió acrecentar su dominio. Aníbal fue el impulso. Así que su intento de destruir Roma, paradójicamente, hizo que naciese. Mientras Escipión estaba en España, las legiones romanas de Italia arrebataban una ciudad tras otra a Aníbal. Pero 4 años después de Cannas, los exploradores de Roma trajeron una noticia terrible. Aníbal seguía decidido a provocar la caída de Roma. Para impedir que los romanos atacasen a sus aliados, había decidido marchar sobre la propia ciudad. Aníbal estaba a las puertas de Roma. Roma era el epicentro del odio de Aníbal, el corazón de la república que amenazaba con destruir Cartago. La reacción romana ante el avance de Aníbal sobre la ciudad no fue la que él esperaba. Esta vez, los romanos estaban preparados. No hablan de rendición ni por asomo, sino que se plantean cómo defender la ciudad si Aníbal ataca. Como gesto de confianza, para demostrar que no hay temor, el Senado ordena que se subaste el terreno donde acampa el ejército de Aníbal y se subasta al precio de antes de la guerra. Con ello los romanos dicen, sabemos que Aníbal no estará aquí mucho tiempo. Aníbal responde de forma similar. En su campamento subasta las grandes casas de cambio, situadas en el foro de Roma. Pero es un gesto vacío, sabe que no puede hacer nada. Cada vez era más patente que aunque Aníbal pudiese tomar Roma, no podría conservarla. Y Aníbal recibe noticia de que se acercan nuevas legiones para combatirlo. Tendría que retirarse de la ciudad. La estructura romana era demasiado fuerte. Comprende que Roma es mucho más que una ciudad. Es un concepto mental. Por tanto, sabe que atacándola físicamente está perdiendo su tiempo y el de los demás. Porque, aunque destruyese la ciudad, por mucho que le pese a Aníbal, Roma continuaría existiendo como idea. Pero Aníbal aún no estaba derrotado en Italia. Mientras siguiese en suelo enemigo, aún tenía posibilidades. Continuó luchando durante 9 largos años. Entonces llegó una delegación de Cartago al campamento de Aníbal con terribles noticias. Escipión había conquistado España y ahora había invadido Cartago. La delegación insistió en que Aníbal volviese para ayudarles. Aníbal podía decir, no, Cartago, estás sola. Me dejaste solo cuando te pedí ayuda. Ahora estás sola. Compóntelas. Me marcho a Creta.
Me retiro a vivir de la pensión que no me daréis. ¿Lo hizo? No, regresó a Cartago. ¿Por qué? Porque su misión no había terminado y tenía que ponerle fin. Finalmente, Aníbal abandonó Italia y volvió al norte de África en el 202 a.C. Por primera vez, desde que tenía 9 años, Aníbal pisó suelo africano. Cartago aún era su hogar. Debió ser algo extraordinario para Aníbal regresar a África después de todos aquellos años, tras haber tenido otra vida en España y otra en Italia. Sin duda sería una decepción volver a África y le causaría un gran impacto volver allí, a una tierra que casi no conocía. Pero Aníbal era especial y enseguida se puso a la tarea de derrotar a los romanos en batalla. Aníbal no regresó directamente a la ciudad de Cartago. En sus proximidades vio la devastación sembrada por el nuevo ejército de Escipión. Ciudades y pueblos arrasados. Temiendo que los romanos destruyesen la propia ciudad, el consejo cartaginés estaba a punto de rendirse a Escipión. Pero con el regreso de Aníbal cambiaron de idea. Querían que Aníbal luchara, pero su ejército estaba muy mermado. El consejo no comprendía qué significaba luchar contra los romanos. Ve que los que habían vacilado durante la guerra ahora cambian de opinión. Están desesperados y de repente se muestran llenos de confianza, lo que Aníbal no cree muy justificado, porque no tiene los recursos de antes. Su ejército es una sombra del de antaño. Aníbal no se deja impresionar por el gobierno cartaginés. Aníbal se ve ante un dilema. Sabía que su ejército no estaba preparado para enfrentarse a Escipión, pero todavía seguía siendo leal a Cartago. Por primera vez en su carrera, Aníbal lucharía según las normas de otro. En cualquier caso, su honor iba a depender de su capacidad para infligir daño a Roma. Así que no tiene más remedio que continuar la guerra y apoyar al gobierno que le hizo oídos sordos. No le queda otra salida. Tiene que hacerlo, le guste o no. Aníbal lucharía contra los romanos en las llanuras de Zama. Contaría de nuevo con elefantes de batalla. Pero esta vez se enfrentaría a un evolucionado ejército romano, dirigido por Escipión. La víspera de la batalla, los dos mejores generales de su época decidieron reunirse. Creo que Aníbal está intrigado, siente interés. No puede resistir la curiosidad de conocer a Escipión, que es a la vez su oponente y, en cierto modo, su discípulo. Si Escipión había aprendido siquiera la mitad de lo que Aníbal sabía, Cartago y la leyenda de Aníbal estarían en peligro. Pensaría que podría averiguar algo de lo que Escipión hacía y planeaba. Creería que podría impresionar a Escipión, atemorizarlo, con un despliegue dramático. Pero otro detalle extraordinario es que quizás Escipión esté engañando a Aníbal. Lo que quiere es ganar tiempo. Mientras Escipión hablaba, sabía que los refuerzos estaban llegando a su campamento. La idea de que Escipión engañe a Aníbal, a un hombre astuto, que engañe al gran estratega, resulta inverosímil. En Zama, Aníbal comprobó lo mucho que había mejorado el ejército romano. Escipión había dominado las tácticas bélicas de Aníbal.
Incluso logró hacer inútiles a los elefantes. Cuando los elefantes cargaron, Escipión ordenó que sus hombres se uniesen formando pasillos, y los animales pasaron por en medio sin tocarlos. Los pocos veteranos que le quedaban a Aníbal, tan efectivos en Cannas, acabaron rodeados y aniquilados. Aníbal perdió su primera batalla. En Zama, Escipión derrotó a Aníbal con sus propias tácticas. Debió ser un momento muy amargo para Aníbal. Los romanos logran superar al maestro. Escipión fue el único hombre que logró derrotar a Aníbal. Su victoria le valió el sobrenombre de El Africano. Zama fue el principio del fin de Cartago. Con el tiempo, los romanos incorporarían el norte de África a su creciente imperio. Pero la guerra de Aníbal contra Roma no había terminado aún. En las siguientes décadas se volvería aún más personal, y Aníbal efectuaría una última y mortífera maniobra. Por primera vez en 36 años, Aníbal regresó a su patria de Cartago. Su batalla contra Roma jamás terminaría, pero sin un ejército sabía que la única esperanza de Cartago era aceptar la paz propuesta por Escipión y vivir para luchar otro día. En la Cámara del Consejo, Aníbal se enfrentó cara a cara a los políticos que habían hecho tan difícil su guerra con Roma. Ahora querían rechazar la propuesta de Escipión. Tras la batalla de Zama podemos perdonar que Aníbal se pregunte, ¿quiénes son peores, los cartagineses o los romanos? Intuía que era inútil esperar algo del gobierno cartaginés. Jamás le darían el apoyo que el gobierno romano prestaba a sus generales. Con todo, como cartaginés tenía que jugar con las cartas que le habían tocado, no le quedaba más remedio. Pese a su decepción con Cartago, Aníbal continuaría luchando contra la expansión de Roma. A los 9 años había jurado luchar toda la vida contra los romanos. Y jamás quebrantaría esa promesa. Me parece que Aníbal siente cariño por Cartago, pero no es consciente de ello. Puede que siempre haya estado luchando por un Cartago idealizado, una fantasía que solo existía en su mente, una recreación de las historias que su padre le había contado, de lo que había leído, de todo lo que había aprendido mientras estaba en España sin haber visto ese lugar. Por tanto, luchaba, defendía y lo habían derrotado por una quimera. A la decepción de Aníbal, pronto le siguió una gran traición. Ha entregado toda su vida por Cartago. Ha destruido varias veces en batalla a los peores enemigos de Cartago. Ha regresado a casa para proteger a Cartago. ¿Y cómo se lo agradecen? Sus propios compatriotas lo traicionan. Están dispuestos a entregarlo a los romanos. Los cartagineses enseguida dicen, esta guerra es cosa de Aníbal, él es el malo, no tuvimos nada que ver en esto, no sabíamos nada de esta guerra.
Supongo que Aníbal se lo tomaría con paciencia y siguió su camino. Traicionado por su patria, Aníbal huyó de África y jamás regresó. Pero tenía intención de seguir luchando contra Roma. Aníbal se marchó hacia el este, ofreció su experiencia como general a los reinos que aún se resistían al imperialismo romano. Durante 13 años apoyó y ayudó a cualquiera que odiase a Roma. Aníbal no se rindió jamás. Pero la ira de Roma hacia Aníbal todavía seguía vigente. El recuerdo de lo que Aníbal les había hecho en Cannas era una herida abierta. Los padres de toda una generación de niños que ahora se hacían adultos habían muerto en Cannas a manos de Aníbal. No alguno que otro, sino todos. En el Senado comentan que es un ultraje que ese hombre siga vivo y libre. Así que deciden perseguirlo. Los romanos enviaron asesinos en busca de Aníbal. Es un fugitivo sin patria. España, el lugar donde se había criado, la provincia que su familia había creado, ahora es una provincia romana. Cartago ha desaparecido. No puede volver allí. Sus habitantes, sus aristócratas, lo odian y lo obligaron a huir. Así que no tiene hogar y por lo que sabemos, en ese momento no tenía familia. Aníbal sabía que si los romanos lo capturaban se enfrentaría a la vergüenza y la humillación. Con el tiempo, los asesinos lograron localizarlo. Aníbal se preparó para su última maniobra. Jamás le daría a Roma la satisfacción de capturarlo vivo. En un último gesto de fiero desafío, Aníbal se suicidó con veneno cuando tenía 63 años. Su mayor gesto de valor al final es suicidarse, en lugar de dejar que lo mate Roma. Aníbal no viviría para ver el regreso del nieto de Escipión a Cartago 50 años después. El ejército a su mando arrasó Cartago por completo, borrando del mapa al mayor rival de Roma para siempre. Lo que aún les aterraba era el fantasma de Aníbal. Por eso destruyeron Cartago. Por lo general, no destruían a los pueblos hostiles, solían absorberlos y les daba buen resultado. Pero Cartago los había aterrado demasiado. Y ese pavor se debía sobre todo a Aníbal. Aníbal fue el hombre que se atrevió a llevar a Roma a la guerra. Fue el hombre que logró lo imposible y que llevó a su ejército a través de los Alpes. Fue un hombre extraordinariamente dotado para la batalla, que demostró su genio militar en Cannas. Fue el hombre que estuvo más cerca que nadie de derrotar a la República de Roma, pero no pudo impedir que se convirtiese en un imperio. Lo audaz e inusitado de su gesto, lo cerca que estuvo, la ironía entre lo que deseaba y lo que consiguió, es lo que le hacen tan fascinante.
La increíble odisea de Aníbal había terminado. Pero su huella en el mundo perduraría miles de años.